se mueve, está perdido. Tiene que moverse lo mínimo posible para llegar a su destino. Y si una persona se conturba, no está en condiciones de relacionarse con equilibrio porque sus emociones oscurecen su entendimiento. La palabra clave en ambos casos es equilibrio. Lo que Pablo enfatiza es el equilibrio de los cristianos con relación a la segunda venida de Cristo. A la luz del texto que leímos, parece que entre los tesalonicenses habían aparecido falsos maestros tratando de confundir a la iglesia. Algunos de ellos apelaban al Espíritu, decían que el Espíritu les había revelado. Otros escribían cartas y otros distorsionaban los propios escritos de Pablo, o sea, lo que el apóstol había escrito en la primera epístola. ¿Y cuál era el tema en conflicto? La inminencia de la segunda venida de Cristo. Esos falsos maestros decían que Jesús ya estaba regresando y tal vez por eso muchos cristianos dejaron de trabajar y empezaron a vivir en la expectativa. Otros afirmaban que Jesús ya había venido de forma secreta. Pero el apóstol les dice que el Señor no vendrá sin que antes aparezca el hombre de pecado. Y querido, aquí entramos a la parte central de este estudio. ¿Quién es este hombre de pecado? El aparecimiento de este hombre de pecado es el más grande engaño de todos los tiempos. Un día, Jesús habló de falsos cristos y dijo que estos harían grandes señales y prodigios de tal manera que engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahora, esto es serio, porque los escogidos no serían fácilmente engañados. Escogido se refiere al fiel Hijo de Dios. Entonces, si esta gente esclarecida que estudia la Biblia, que mantiene una viva comunión con Dios, va a ser víctima del engaño, es porque el asunto es más complicado de lo que se imagina. La palabra clave aquí es engaño. De acuerdo con la declaración de Jesús, en los tiempos finales se preparará un engaño tan bien armado que afectará inclusive a los escogidos. ¿Y quién estará por detrás de este engaño? ¿Y cómo esto sucederá? El apóstol Pablo dice que el enemigo vendrá camuflado. Mira lo que dice aquí en 2 a los Corintios, capítulo 11, verso 14. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Puedes ver? Se vestirá como un ángel de luz. Será un personaje espiritual, un personaje religioso, un obrador de señales y prodigios. De otro modo, los escogidos nunca caerían en sus artimañas. El apóstol Pablo describe la manera como actuará el engañador en los días finales. Mira lo que dice aquí en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este texto que acabo de leer es clave para entender el asunto. San Pablo afirma que el Señor Jesús no vendrá antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es este hombre de pecado? ¿A quién se refiere el apóstol? ¿De qué apostasía habla y cuándo esto sucederá? El propio Pablo menciona otras características de este hombre de pecado. Dice que él, este hombre de pecado, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Solo que este hombre de pecado se levanta contra Dios de una manera extraña. Se opone, pero sin oponerse. No habla contra Dios, sino que se disfraza, se hace pasar por Dios.
se sienta en el templo de Dios como Dios, pero no es Dios. Infelizmente las multitudes le creen, le siguen y aceptan lo que él enseña, y al hacerlo, lógicamente, caen en la apostasía. Ahora yo te pregunto, ¿conoces en nuestros días algún poder religioso que se atribuye a poderes divinos? ¿Has visto alguna institución religiosa que pretenda tener o considere que tiene autoridad suficiente para cambiar lo que está escrito en la palabra de Dios? Esto es preocupante, porque el día que tú veas que un ser humano se sienta en un trono y se hace pasar por representante de Dios en la tierra, puedes saber que eso es parte del cumplimiento de la profecía bíblica. Jesús ya lo dijo en Mateo 24:15, que la hora de su retorno estaría próxima cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entiende. La expresión el que lee entienda está en el texto entre paréntesis. Quiere decir que no todos lo van a entender. Va a depender de la actitud con la que el ser humano busque la verdad. Dios solo se revela a los que lo buscan con sinceridad y humildad de corazón. ¿Y de qué abominación desoladora habla el profeta Daniel? Para saberlo necesariamente tenemos que ir al libro de Daniel. Él menciona en Daniel 7:25 a un poder religioso que hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará mudar los tiempos y la ley. Un poder que en el capítulo 8 de Daniel se engrandeció hasta el ejército del cielo y aún se engrandeció contra los príncipes, contra el príncipe de los ejércitos, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Observa que este poder religioso en algún momento de la historia intentaría mudar los tiempos y la ley y echaría por tierra la verdad. Ahora, ¿por qué tiene tanta rabia contra la verdad? Porque por detrás de este poder está el padre de la mentira. Oh, querido, la verdad y la mentira son como la luz y la oscuridad. No pueden andar juntos. El enemigo de Dios inventaría una ley falsa, mentirosa, para llevar la atención de las personas lejos de la ley verdadera. Todo eso usando sus armas preferidas, el engaño y la seducción. Engaño es la palabra clave. El diccionario define engaño de esta forma: dar a la mentira apariencia de verdad, inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no lo es. El engaño te conduce al error, te extravía. En el capítulo 24 de San Mateo, Jesús repite la advertencia contra el engaño 4 veces. Tal vez porque el engaño será el instrumento más poderoso del enemigo en los últimos tiempos. El apóstol Pablo continúa la explicación de este hombre de engaño, diciendo que sus seguidores se perderían por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Esto está en el versículo 10 del capítulo 2. Ahora, ¿observaste la importancia que el apóstol le da a la verdad? En el tiempo del fin, habrá gente que se perderá porque no recibió la verdad. Ellos prefirieron creer en la mentira. A estas alturas conviene hacerse la pregunta: ¿de qué verdad habla Pablo? ¿Dónde está esa verdad? Jesús respondió a esa pregunta muchos siglos atrás al orar en favor de sus discípulos, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hay momentos, querido, en los cuales es preciso parar y pensar. Hay momentos en los cuales es preciso confrontarse con la verdad. Y mira, confrontarse con la verdad puede ser doloroso, porque la verdad siempre es un mundo de posibilidades que lleva hacia lo desconocido, y eso provoca miedo.
Pero ya imaginaste qué hubiera ocurrido si Newton no hubiera querido saber la verdad cuando una manzana le cayó en la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si Cristóbal Colón no hubiese un día decidido partir rumbo a lo desconocido? La Biblia afirma que infelizmente en los días previos a la venida de Cristo habrá mucha gente que preferirá vivir en la mentira. Tal vez eso sea más cómodo y menos doloroso. Las personas a veces actúan como el paciente que sabe que está con cáncer y prefiere que el médico no se lo diga, esperando que el hecho de ignorar la verdad puede disminuir la gravedad de su realidad. Pero el apóstol va más allá. Él dice que en los postreros días, poco antes del retorno de Jesús, este hombre de pecado realizará el engaño más grande, la obra prima de la mentira, imitará la vuelta de Cristo. Lo dice así en los versículos 9 y 10. Mira, se manifestará aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Sabes de qué se habla aquí? De una falsificación, una imitación de la vuelta de Cristo. Pero una imitación de la vuelta de Cristo tan bien hecha que serán engañados aún los escogidos. Es interesante notar la palabra advenimiento que Pablo usa aquí. Pablo usa esta palabra advenimiento para referirse al aparecimiento mentiroso del inicuo. Pero en la misma palabra, es la misma palabra griega. Parucía que el Nuevo Testamento usa para referirse a la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que coincidencia? No. El apóstol usa esa palabra de propósito para enfatizar la imitación casi perfecta de la venida de Cristo, que el hombre de pecado realizará. Todo ha sido planeado por el inicuo, entre aspas, con minuciosidad, para hacer creer a las multitudes que su imitación es la verdadera venida de Cristo. Esta será la obra maestra del engaño satánico. El mundo está siendo preparado para eso. Observa si no la temática de las películas, la literatura, los juegos electrónicos que millones de seres humanos consumen. Ok, vivimos la cultura de lo mágico, lo sobrenatural, lo extraterrestre. Los niños llegan al punto de tomar esas cosas como realidad. Por otro lado, percibe los fenómenos paranormales que el espiritismo realiza. ¿Por qué no podrían las personas entonces creer en un espíritu, que un espíritu maligno disfrazado de Cristo y haciendo cosas espectaculares apareciese ahí diciendo que es Cristo? Claro que podría. Nota dos pensamientos más en el texto. El primero es el siguiente. Esta parucía falsa es por obra de Satanás, dice Pablo. Hay un poder sobrenatural por detrás de esa falsificación. Es una obra maligna. Puede venir acompañada de señales y prodigios, pero es una obra maligna. Ya lo dijo Juan al describir a este poder satánico en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Dice lo siguiente. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer.
poder engaña a los moradores de la tierra. Las personas se rinden delante de las señales y prodigios, aceptan el engaño como si fuese la verdad de parte de Dios. Milagros y prodigios, queridos, milagros y prodigios no son necesariamente evidencias de que Dios está por detrás de esas maravillas. Cualquier ser humano corre el riesgo de ser engañado y servir de instrumento del mal, pensando que está haciendo las cosas en el nombre de Jesús cuando hace milagros y prodigios. El otro pensamiento es que este engaño funciona solo con los que no tuvieron el amor a la verdad. O sea, con aquellos que rechazaron la palabra de Dios, que no quisieron recibirla, tal vez por miedo, tal vez por preconcepto o por cualquier otro motivo. Se negaron a aceptar la verdad. La verdad solo se encuentra en la palabra de Dios. Fue por causa de la falsificación de su venida que Jesús advirtió a sus discípulos: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis. Ya os lo he dicho. Así que, si os dijeren, mirad, está en los aposentos, no lo creáis.